Los Durin eran un imperio poderoso, y toda la Unión Galáctica de Repúblicas lo sabía. También eran un imperio beligerante y expansionista, y toda la Unión lo sabía también. Quizá nadie más que mi gente, los Shora, que recientemente habíamos llegado a compartir frontera con los Durin, después de la conquista de los Yeverden, nuestros antiguos vecinos convertidos en esclavos. Por lo tanto, era predecible que los Durin nos prestaran atención, especialmente porque habíamos dado a los Yeverden una buena cantidad de ayuda material y financiera en su resistencia, en última instancia inútil, contra los Durin. Esa no había sido una decisión popular a nivel nacional, precisamente por esta razón, aunque en ese momento se esperaba que los Yeverden presentaran suficiente resistencia para que el imperio Durin fuera incapaz de lanzar otra guerra tan pronto. Naturalmente, las cosas no salieron según lo planeado en ese sentido. Y así, la nueva administración hizo todo lo posible por apaciguar a los Durin, aunque no eran tontos. También utilizaron cada gramo de influencia que tenían para tratar de forjar alianzas con otros miembros de la Unión, con la esperanza de que al hacerlo, los Durin se dieran cuenta de que no estarían luchando solos contra los Shora. También esperaban usar las leyes de la Unión para negar cualquier intento de los Durin de justificar su guerra de conquista. Sin embargo, los Durin habían sometido a la obediencia a la mayor parte de la Unión. Y aunque era bien sabido que los Durin prácticamente habían esclavizado a todas las razas dentro de su imperio, técnicamente todos seguían teniendo derecho a voto en la Unión, creando un bloque que podía reimaginar las leyes de la Unión como mejor les pareciera. En cuanto al apaciguamiento, bueno, ¿cómo apaciguas a alguien que solo puede estar contento cuando toda tu raza está maltratada y destrozada? No, ningún intento de apaciguamiento funcionaría. Ningún intento de enmarcar el inevitable ataque de los Durin a nuestros sistemas como injusto sería creído, y pronto no habría aliados. Excepto uno, la Alianza Extrasolar, ESA, los humanos. En realidad, es difícil recordar una época en la que los humanos no formaran parte de la Unión. Pregúntale a cualquier raza, y parece que nadie lo recuerda. Excepto, quizá, una de las 5 razas antiguas, que originalmente formaron la Unión antes de retirarse de ella. Pero nadie se atrevería a hacerle una pregunta tan trivial a uno de ellos, ni siquiera los Durin, cuyo miedo estaba reservado solo para estas 5 razas. Y sin embargo, a pesar de su edad, los humanos parecían insignificantes. Ciertamente, habían logrado algunas maravillas. El anillo mundo que abarcaba casi todo el sistema Halifax era algo que solo las razas antiguas habían construido, y ni siquiera todas ellas, aunque las que se resistieron, probablemente, no lo hicieron simplemente porque no tenían la necesidad. El enjambre de Dyson del sistema Troya era igualmente impresionante y estaba más allá de las capacidades de prácticamente todas las demás especies de la galaxia, al menos en la enorme cantidad de instalaciones que componían dicho enjambre y en la complejidad de sus órbitas. A pesar de estos grandes logros, y ciertamente lo eran, no tenían mucho más de qué presumir. Si bien habían construido maravillas tecnológicas en muchos de sus sistemas, la cantidad de sistemas que habían colonizado era extremadamente pequeña. Además, su preparación militar era prácticamente inexistente. Solo un puñado de flotas de defensa, en el mejor de los casos. Y, si bien su capacidad de fabricación era posiblemente insuperable, incluso antes de tener en cuenta su tamaño, las naves de guerra requieren astilleros dedicados que a menudo tardan años, si no décadas, en construirse
y en establecer la compleja logística necesaria para brindar apoyo. La ESA poseía solo un astillero de este tipo. ¿Por qué era así? Era ciertamente una curiosidad para gran parte de la galaxia, pero se decía que la humanidad había perdido su cuna al principio de su exploración y expansión galáctica, habiendo sido prácticamente aniquilada en algún cataclismo. Por lo tanto, que pudieran desarrollarse por caminos diferentes al resto de la galaxia no era tan sorprendente. Así pues, a pesar de que los humanos nos apoyaron abiertamente e incluso se unieron a nuestra alianza para enfrentarse a los Durin en caso de invasión, no se consideró que fuera suficiente. Y por eso no debería sorprendernos que cuando los Durin dieron ese paso final y nos declararon la guerra, sintiéramos que nuestro destino estaba sellado. Luego vino la batalla de Ilden, que pareció ser el clavo final. Oh, los humanos lucharon con valentía, lucharon con tenacidad, mientras nosotros luchábamos por evacuar el planeta bajo el feroz asalto de los Durin. Todavía recuerdo las palabras del almirante Keos, cómo juró que, mientras un solo humano siguiera luchando, los Durin no matarían ni capturarían a un solo civil nuestro. Sus palabras tenían el peso de la profecía. Su tono transmitía certeza. No resultarían falsas. Y si los humanos no fueron magníficos, cada una de sus naves equivalía al menos a 4 de las de los Durin. Cada uno de sus combatientes terrestres igualaba a una docena o más. Sí, los humanos demostraron definitivamente su valía en esa batalla. Mostraron el fuego y la pasión de su gente en toda su plenitud. Y, por primera vez en la historia reciente, una armada Durin fue rechazada, obligada a retirarse. Sin embargo, cualquier alegría, cualquier alivio que pudiéramos haber sentido por ello, se extinguió rápidamente cuando se establecieron las realidades del coste. Si bien la flota humana había rechazado a los Durin, el precio fue terrible. La mayoría de sus naves fueron destruidas en la batalla o quedaron tan dañadas que tuvieron que ser hundidas. Incluso su nave insignia, la ESAS Vindication, fue destruida. Toda su tripulación, incluido el propio almirante Keos, pereció con ella. Ahora, la guerra se convirtió en una de desgaste. Ambos bandos sufrieron bajas significativas, pero los humanos apenas podían permitirse las suyas. Su único astillero producía naves tan rápido como podía, pero los astilleros de los Durin no resultaron ser más lentos en la fabricación de nuevas naves, y tenían cientos de ellos. Pronto, la ESA estaba desplegando naves civiles, transatlánticos de recreo, cargueros, naves de pasajeros y todo lo demás, con armas toscamente acopladas. Tenían muchas de estas, quizá incluso superando en número a los Durin en ocasiones. Sin embargo, estas naves eran pálidas imitaciones de los buques militares y no podían competir contra aquellas diseñadas específicamente para ese papel. La colonia de Donuder cayó primero, el planeta bombardeado, hasta que su propia atmósfera ardió. Luego, Weserica sufrió la misma suerte. El único aspecto positivo fue que a nosotros, los Shora, se nos concedió una breve tregua de la terrible ira de los Durin, que ahora se centraba en la humanidad. Mientras luchábamos por encontrar cualquier refugio seguro que pudiéramos para nuestra gente. Sin embargo, cuando los Durin comenzaron a acercarse a los sistemas internos de las colonias humanas, un extraño rumor empezó a circular. Los humanos se estaban preparando para activar lo que llamaban el Protocolo de Defensa Solar. Extrañamente, esto pareció asustar a los propios humanos, aunque nadie decía qué era exactamente. Al resto de la galaxia también le resultó extraño,
que nombraran este protocolo con el nombre de su cuna destruida. Invitó a mucha especulación sobre qué había causado exactamente el cataclismo que borró por completo su sistema natal de la galaxia. Dicho esto, el hecho de que incluyera el término defensa hacía parecer poco probable que se tratara de su opción nuclear, al menos no de forma agresiva. O eso habíamos pensado. Afortunadamente, nunca llegaríamos a experimentarlo. En una reunión de emergencia de la Unión Galáctica de Repúblicas, se desarrolló una escena que nadie podría haber anticipado. Por primera vez en la memoria reciente, de los 5 asientos que se alzaban por encima de todos los demás, los reservados para las razas antiguas, solo uno estaba vacío. Los antiguos no se involucraban en la galaxia en general, ni interferían en la política de la Unión. Que un solo asiento estuviera ocupado habría sido trascendental, ¿pero 4 de ellos? Y entonces una sensación de temor llenó a los asistentes cuando los asientos se iluminaron, los antiguos exigiendo que se escuchara su voz. El representante Bolen habló primero, toda la cámara en silencio mientras lo hacía. Las guerras de agresión desenfrenada de los Durin han durado demasiado. Su guerra actual contra la Alianza Extrasolar terminará. Su guerra contra los Shora terminará. La esclavitud de otras especies inteligentes por parte de su imperio, en espíritu si no en ley, terminará. Su abuso de las normas de este organismo, su perversión de su propósito, terminará. Todo esto terminará de inmediato, o los Bolen acabarán con los Durin. Se podía oír caer un alfiler mientras la asamblea observaba en silencio atónito al representante Bolen. Cuando se sentó, el representante Etin se puso en pie. Su lenguaje era más florido, su discurso más poético, pero sus términos eran los mismos. Luego habló el representante Colo, mucho más brusco, como si deseara incluso la más mínima excusa para declarar la guerra a los Durin. Y finalmente, los Odlin, cuyo discurso fue casi exactamente el mismo que el del representante Bolen, salvo por un añadido. Se entiende que el representante del Imperio Durin carece de la autoridad para tomar esta decisión por sí solo. Por lo tanto, dispondrán de 1 hora para responder, en esta misma asamblea, a estas demandas. Cuando transcurra ese tiempo, nuestras flotas se movilizarán y será la guerra total. Aquello fue una amenaza, y ninguno de los presentes la interpretó de otro modo. 1 hora, una mera hora, o las 4 razas antiguas, cualquiera de las cuales podría reducir el Imperio Durin a un mero recuerdo en pocos días, declararían la guerra. No se permitiría ningún intento de dilación, no se toleraría ningún intento de negociación. Tenían 1 hora antes de que, de una forma u otra, su imperio dejara de existir. No pasaron ni 20 minutos antes de que el representante Durin ofreciera su rendición total e incondicional. Por supuesto, el desmantelamiento de un imperio semejante no era una hazaña que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Llevó tiempo y, como las razas antiguas fueron minuciosas, permanecieron activas en la asamblea durante todo el proceso. Esto mantuvo a todas las demás razas en tensión y a ninguna más que a los propios Durin, que apenas habían evitado su ira. Sin embargo, hora tras hora, día tras día, la indignación de su representante fue acumulándose lentamente, hasta que, finalmente, el día en que los últimos y más antiguos de sus antiguos esclavos fueron repatriados a la Unión, habiendo sido reemplazado su gobierno anterior, que solo sabía ser esclavos dóciles de los Durin, ya fue demasiado. ¿Por qué?, exigió, a pesar de hablar fuera de turno. ¿Por qué han hecho esto?
¿Por qué razón han venido en ayuda de estas criaturas? ¿Buscaban salvar a los Shora? ¿O a los humanos? ¿Sienten lástima por ellos porque destrozaron su cuna? Ninguno de los 4 antiguos sentados en sus asientos pareció en absoluto complacido por el repentino estallido, hasta que una pequeña risita escapó del 5.º asiento. ¿Es esa la realidad actual o la propaganda?, preguntó una voz que sonaba igualmente curiosa y desinteresada, emergiendo de las sombras. Todos los presentes parpadearon o hicieron su equivalente más cercano con incredulidad. ¿Cuándo exactamente se había ocupado ese asiento? No fue al comienzo de la reunión de la asamblea, y la atención de muchos había estado centrada en esos asientos. Nadie había visto entrar al ocupante del 5.º asiento, y sin embargo, tampoco parecía haber aparecido de repente. Más bien, era como si siempre hubiera estado allí y nadie se hubiera dado cuenta. Aún más inquietantes eran las sombras que lo rodeaban. No parecían antinaturales, y sin embargo, lo eran. La asamblea estaba bien iluminada. Había pocas sombras en cualquier lugar, y mucho menos entre los asientos de los antiguos. Sin embargo, el 5.º asiento estaba bañado en ellas, una oscuridad tan profunda como el propio vacío, tan natural como antinatural, envolviéndolo. No se equivoquen, no actuaron para protegerlos de ustedes, declaró la figura mientras se manifestaba desde aquellas sombras, desde la profunda oscuridad, y avanzaba hacia la barandilla que separaba los asientos de los antiguos del resto de la asamblea. Habló en voz baja, pero su voz era profunda, inquebrantable, y se extendía de forma antinatural por todo el salón. No antinatural en el sentido de micrófonos y altavoces, sino de una manera completamente extraña. Y, sin embargo, muchos de los presentes, yo incluido, miramos a la embajadora de la ESA, Janice Johnson, que parecía palidecer. No pudimos evitar notar la cadencia claramente reconocible como humana de su discurso. Cuando la figura apoyó las manos en la barandilla, advertimos que vestía lo que parecía ser una forma de armadura, no desconocida para la galaxia y, sin embargo, extraña. Entonces su casco hizo algo. Incluso habiéndolo presenciado de primera mano, me faltan las palabras para explicarlo. Si simplemente se hubiera plegado sobre sí mismo, sería fácil de describir, pero no lo hizo. Se desprendió, pero también se evaporó en las sombras y, sin embargo, fue absorbido simultáneamente en su carne y al mismo tiempo en sí mismo. No hizo nada natural, nada que la física pudiera permitir. Y fue entonces cuando el orador reveló su rostro claramente humano. Un rostro que, visto en retrospectiva, era inquietantemente similar al del almirante Keos. No se equivoquen sobre por qué estos jóvenes actuaron como lo hicieron, dijo la figura, con fuego ardiendo en sus ojos. No era fuego de pasión, ni de rabia, ni de odio. Fuego literal ardía alrededor de los bordes de sus ojos, lamiendo y cayendo en pupilas que brillaban con una oscuridad que hacía que el propio vacío pareciera cegadoramente brillante. Lo hicieron para protegeros a vosotros. Sus labios se curvaron en una sonrisa y el espacio a su alrededor se distorsionó al unísono, quedando claro que se dirigía a la asamblea en su conjunto. De nosotros. Luego, la figura regresó a su asiento, mientras las sombras que la envolvían retrocedían hacia la nada. Ante nuestros propios ojos fuimos testigos de su partida, aunque nadie puede recordar cómo ni cuándo.